Ya está en el estudio Enrique Sevilla, él es investigador del Centro de Estudios Internacionales Gilberto Bosques del Senado de la República. Es internacionalista por el ITAM, maestro en Ciencia Política por el Colegio de México y doctorante de la Facultad de Ciencias Políticas y Sociales de la UNAM. También es académico en el ITAM, asociado del Consejo Mexicano de Asuntos Internacionales, el COMEXI, y se especializa en temas de Estados Unidos. Enrique, bienvenido a Foro Global, ¿cómo estás? Muy bien, Genaro, muchas gracias por la invitación. Al contrario, oye, un balance de esta renegociación del Telcán. Como sabemos, Trump la anunció en mayo pasado, empezó en agosto, van 5 rondas ya de negociaciones, han dicho que ya están estancadas. Bueno, estancadas desde luego, llevamos 2 rondas en las que prácticamente no ha habido avances. Se dice que se avanzó en algunos capítulos de los menos controversiales, competencia, aduanas, telecomunicaciones. Sin embargo, los grandes temas de preocupación, los grandes temas de enfrentamiento entre Estados Unidos por un lado y Canadá y México por el otro, ahí sí no ha habido avance alguno. Precisamente el lunes de esta semana comienzan a reunirse de manera un poco informal los equipos negociadores en Washington en un mecanismo hasta este momento inédito, que es esta como periodo de pláticas entre rondas. No es una ronda como tal, pero sí, en realidad es algo que se acaban de inventar y que creo yo tiene que ver con intentar bajarle un poco el perfil a la negociación, precisamente para ver si así se puede avanzar un poquito. Cuando la negociación ha estado con los reflectores encima, pues obviamente Estados Unidos en específico se ve orillado a reiterar en estas posiciones agresivas, insistir en el contenido estadounidense, insistir en la cláusula de derogación del tratado. Entonces, pienso que con estas rondas un poco de bajo perfil lo que se intenta es trabajar con mayor comodidad, ¿no? A ver si así se puede avanzar algo. Claro, México se dio al final con esta idea de revisar el tratado cada 5 años. Exacto. Digo, ellos lo que plantearon, el equipo negociador mexicano, fue que es una contrapropuesta. Ya no se trata de que cada 5 años el tratado se termine automáticamente, salvo que las partes digan lo contrario, sino aquí más bien es el tratado se revisa cada 5 años. Quizás podríamos decir que con esta propuesta, al menos ese tema podríamos ya irlo haciendo a un lado. Que no está mal, porque cada 5 años las cosas cambian, hay que volvernos a sentar. Digo, pasaron 23 años entre que lo negociaron y lo volvieron a reabrir, ¿no? Cada 5 años le quitas un poco de presión. Exacto, y en realidad, digo, ahorita se abrió en total el tratado, sí, pero si nosotros revisamos la historia del tratado, pues sí se le hicieron algunos ajustes con el tiempo, específicamente en el caso de las reglas de origen. Pero bueno, ese tema, digamos que lo podríamos hacer a un lado, aunque Estados Unidos no ha dado el sí a esa propuesta, pues no creo que haya ningún problema con que en última instancia ceda, al menos en ese tema, ¿no? Sin embargo, nos quedan todos los otros, ¿no? Nos quedan reglas de origen, nos queda comercio agrícola, sí, nos quedan compras del gobierno, nos queda esta fijación con el déficit comercial de todo el tiempo estar insistiendo que el objetivo de la renegociación es el déficit de Trump, ¿no? Ajá, sí, exactamente, ¿no? Entonces, pues en eso estamos. Termina un año sumamente complicado. Supuestamente para el calendario que se plantearon faltan 2 rondas. Sí, supuestamente en marzo podrían acabar, ¿no? Exactamente. Lo cual le daría a Trump 2 meses para poder firmar, por ahí de junio o julio, pero el problema es que vienen las elecciones mexicanas del 1 de julio y luego vienen las legislativas intermedias de Estados Unidos. Hay quien piensa que el tratado se podría ir hasta el 19. Exactamente. Digo, aquí podría irse tanto las negociaciones como el tratado mismo. O sea, suponiendo que todo saliese bien y terminaran antes de marzo incluso, por los periodos legislativos en Estados Unidos, definitivamente el nuevo tratado estaría entrando en vigor en 19. Aquí el problema es, como mencionas, que empiece la etapa electoral en México, empiece la etapa electoral en Estados Unidos. Ahí obviamente habría todavía más riesgo de un manotazo de Donald Trump que simplemente como estrategia de campaña decida invocar el artículo 2205 y salirse. O en el otro extremo, lo que podremos ver sería una especie como de suspensión del proceso, quizás no declarada, pero sí de facto, y extender las negociaciones hasta una vez que pasen las elecciones en México, que tome posesión el nuevo presidente el próximo 1 de diciembre, y que pasen las elecciones legislativas en Estados Unidos, ¿no? Lo cual simplemente pues, es alargar un poco la incertidumbre. Claro. Oye, creo que al final del año lo que hemos visto fue, en primero, este susto enorme por el tema de que Trump quería salirse del tratado, que no salió, siguió negociando. Por el otro, una distancia que luego se convirtió en cercanía entre México y Canadá, digamos, como negociadores, los dos haciendo equipo.
Y por el otro también el hecho de que ya todo el mundo, cada vez que Trump tuitea algo sobre el tratado, ya ni lo pela nadie, ¿no? Es como, a ver, los negociadores estadounidenses están tratando de hacer su trabajo lo mejor que pueden. Llegan los negociadores mexicanos también haciendo un trabajo también lo mejor que se puede, y los canadienses, y de repente, un minuto después, el Twitter se vuelve, digamos, como en la bomba que detona conversaciones que nada tienen que ver a lo mejor con lo del tratado y con lo que se está renegociando ahí, pero con esta incertidumbre de que qué va a hacer Trump, ¿no? Claro, y creo que lo que hemos visto en las últimas dos rondas es cierta confianza de los actores económicos en que el tratado permanece y se hagan los cambios que se le hagan al tratado o aún en un escenario sin tratado, la relación no se va a alterar de manera fundamental. ¿Por qué? Bueno, recordamos los primeros tweets de Trump, tanto con el tratado como con el muro, pues el tipo de cambio sí, se movía muchísimo. Se movía muchísimo, ¿no? En las últimas rondas, a pesar de las declaraciones de Lighthizer, a pesar de que pues, no hay avances en realidad, el tipo de cambio se mantiene estable, los actores económicos pues se empiezan a movilizar presionando a legisladores, a gobernadores en Estados Unidos, pero me parece que este alargamiento del calendario siento que sí bajó un poco el perfil de la negociación y en ese sentido llevó calma a los mercados y a los actores económicos, ¿no? Que ya no actúan con tanta volatilidad. Claro. Esto lo que nos puede decir es que pues hay una confianza en que pase lo que pase, la relación comercial seguirá siendo sólida, lo cual tiene fundamentos, ¿no? México y Estados Unidos han sido socios comerciales muy integrados aún antes del tratado y lo seguirán siendo con o sin tratado. Claro. Pues muchísimas gracias por estos minutos para Foro Global. El próximo año va a haber mucho de qué hablar de temas de Estados Unidos. Te vamos a estar invitando por acá. Muchas gracias, Enrique. Encantado, Genaro. Gracias a ti.